Mi madrastra me miró directo a los ojos y dijo: «No vas a venir con nosotros. Este viaje es para una familia de verdad». Recuerdo que todo se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido dentro de mi cabeza. Lo que no dijo en voz alta fue todavía peor. Aún así pensaban pasar 10 días en mi casa del lago sin mí. La misma casa que yo era dueña, la misma casa que yo había limpiado y preparado para ellos. No discutí. No lloré. Tomé una decisión tranquila que lo cambió todo. Cuando llegaron, entendí que el silencio podía cortar más profundo que cualquier discusión. Mi nombre es Hannah. Estoy en mis 20 largos. Trabajo en una oficina normal en la ciudad. Y durante casi toda mi vida he sido el tipo de persona que cree que los problemas se pueden resolver si eres paciente, si te mantienes callada, si no haces las cosas más difíciles de lo necesario. No crecí con dinero ni rodeada de drama. Lo que tuve fue estabilidad, calidez, sobre todo antes de que todo cambiara. Algunos de mis recuerdos más antiguos son de los veranos en la casa del lago. Los pies descalzos sobre el piso de madera fría por las mañanas. El olor a pino entrando por las ventanas abiertas. Mi mamá tarareando mientras hacía el desayuno. Mi papá afuera desde temprano revisando el nivel del agua como si fuera su trabajo. Esa casa se sentía como el único lugar donde nada malo podía alcanzarnos. Luego mi mamá se enfermó. Pasó rápido. Un año estaba ahí, al siguiente ya no. Después del funeral, la casa del lago dejó de sentirse como un lugar de vacaciones y empezó a sentirse como un recuerdo al que nos daba miedo acercarnos. Mi papá lo intentó. Eso se lo reconozco. Trató de ser fuerte, de mantener las cosas normales, pero el duelo lo cambió de maneras que yo todavía no entendía. Unos años después se volvió a casar. Mi madrastra se mudó con sus 2 hijas y, de la noche a la mañana, la energía de nuestra casa cambió. No de forma ruidosa ni obvia. Fue sutil. Muebles movidos, fotos reemplazadas, bromas internas en las que yo no estaba incluida. Nunca me gritaban. Simplemente me fueron borrando. Cuando me fui a estudiar fuera, volver a casa se sentía raro, como si necesitara permiso. Cuando finalmente me mudé sola y empecé a trabajar tiempo completo, esa distancia se volvió mi escudo. Me dije que estaba bien. Los adultos se distancian. Las familias cambian. La casa del lago volvió a mi vida por el lado de la familia de mi mamá. Mi tía siempre había amado ese lugar y, cuando falleció, legalmente quedó para mí. Completamente. Sin confusión, sin copropietarios. Solo mía. Debí haberla vendido. Esa habría sido la decisión práctica. Pero algo dentro de mí no pudo. Esa casa guardaba la versión de mi familia que alguna vez se sintió real. Cuando mi papá y mi madrastra empezaron a preguntar si podían usarla de vez en cuando, dije que sí. Quería creer que la generosidad podía arreglar lo que la distancia no había podido. Quería volver a sentirme incluida. Así que cuando sugirieron unas vacaciones de verano juntos, todos bajo el mismo techo, me sentí esperanzada. De verdad esperanzada. Me dije que este sería nuestro reinicio, nuestra oportunidad de volver a actuar como una familia. No tenía idea de que estaba preparando mi propio reemplazo. La idea del viaje salió de manera casual, como si no fuera gran cosa. Estábamos sentados en la sala de mi papá, la tele prendida bajito con algo olvidable de fondo. Mi madrastra comentó lo bonito que sería escaparnos juntos antes de que terminara el verano. Unos días junto al agua, aire fresco, tiempo para reconectar. Lo dijo como si ya estuviera decidido. Miré a mi papá. Sonrió y asintió de la misma forma en que siempre lo hacía cuando no quería discutir. Podría ser bueno para todos, dijo. Sentí algo aflojarse en el pecho. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso. Desde ese momento me metí de lleno en la planeación. Subía a la casa del lago en mis días libres. Ventilaba cuartos que no se habían usado en meses, lavaba sábanas, revisaba qué hacía falta. Comida, lo básico, esas cosas en las que nadie piensa hasta que ya está ahí y está molesto. Cada vez que me paraba en el muelle viendo el agua moverse, me decía que valía la pena, que el esfuerzo significaba algo, que las familias no sanan de la noche a la mañana, pero sanan cuando uno se hace presente. Hubo pequeños momentos que no me cuadraban. Mi madrastra hablaba de los lugares para dormir sin preguntarme. Invitó a las parejas de sus hijas sin mencionarlo hasta después. Cuando yo intentaba opinar, sonreía y decía, luego vemos eso. Y cambiaba de tema. Ignoré la presión en el estómago. Me dije que estaba siendo sensible. Unos días antes del viaje, mi papá me pidió que pasara por su casa. Dijo que querían revisar detalles. Entré con una libreta en la mano, ya pensando en comidas y horarios.
No llegamos tan lejos. Mi madrastra no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como alguien que va a dar malas noticias pero no quiere parecer cruel. Dijo mi nombre despacio. Luego dijo: hemos decidido que sería mejor que no vinieras a este viaje. Me reí al principio, más por incredulidad que por humor. ¿Cómo que no? No dudó. Esto es más sobre convivir como familia. Unas vacaciones de una familia de verdad. Las palabras cayeron pesadas. Definitivas. Miré a mi papá. Estaba viendo sus manos. Esperé. Los segundos se estiraron. Nunca levantó la vista. Le pregunté en voz baja si él sentía lo mismo. No dijo que sí. No dijo que no. No dijo nada. Ese silencio hizo más daño que cualquier pelea. Ahí estaba yo, sosteniendo una libreta, dándome cuenta de lo absurdo que era haber planeado comidas para personas que ni siquiera me querían en la mesa. Mi madrastra añadió que ya habían pedido vacaciones en el trabajo, que todo estaba arreglado, que yo podía usar la casa después, como si me estuviera haciendo un favor. No levanté la voz. No supliqué. Asentí una vez, dije que entendía y me fui. En el coche, me temblaba tanto la mano que tuve que quedarme sentada un momento antes de girar la llave. Ahí fue cuando lo entendí. Esto no era un malentendido. No era falta de atención. Habían tomado una decisión, y mi papá lo había permitido. Cuando llegué al estacionamiento de mi departamento, el dolor ya se había transformado en algo más frío. Y supe, muy dentro de mí, que no iba a volver a rogar por ser incluida nunca más. Esa noche mi departamento se sintió más pequeño que nunca. Dejé las llaves en el tazón de la entrada y me quedé viendo la pared, repitiendo la conversación una y otra vez. El tono firme de mi madrastra. La incapacidad de mi papá para mirarme. Yo saliendo con una libreta llena de planes que nadie quería compartir conmigo. No lloré de inmediato. Caminé de la cocina a la ventana una y otra vez, como si mi cuerpo necesitara gastar el shock antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Pensaba en la frase que ella había usado: familia de verdad. Rebotó en mi cabeza hasta que dejó de doler y empezó a sonar ridícula. Si yo no era familia de verdad, ¿por qué si era suficiente para limpiar la casa, llenarla de comida, entregar las llaves sin cuestionar? Ahí fue cuando el enojo se acomodó. No fue ruidoso ni explosivo. Fue silencioso. El tipo de enojo que de pronto aclara todo. Tomé el teléfono y estuve a punto de llamar a mi papá. Luego lo dejé. Ya sabía cómo iba a terminar esa conversación. Disculpas envueltas en excusas. Promesas que no cambiaban nada. No iba a rogarle que me eligiera otra vez. Abrí mi laptop. Busqué los documentos de la Casa del Lago. Escritura, propiedad, todo a mi nombre. Claro. Simple. Sin huecos legales. Lo leí 2 veces despacio para asegurarme de no estar pasando algo por alto. No lo estaba. Por primera vez desde esa conversación, respiré con calma. No le dije a nadie lo que iba a hacer. Ni a mis amigos, ni a mi papá. No publiqué nada. No dejé pistas. Solo hice un plan y lo seguí. 2 días después pedí tiempo libre en el trabajo y manejé temprano hacia la Casa del Lago. El camino se sintió distinto. No nostálgico. Enfocado. Cuando entré al terreno, la casa estaba en silencio, exactamente como la había dejado. En paz. Esperando. Recorrí cada cuarto, revisé ventanas, puertas, la terraza trasera. Me senté un momento en la mesa de la cocina y me permití sentirlo todo. La tristeza, el enojo, la certeza de lo que estaba a punto de cambiar. Luego llamé a un cerrajero. Trabajó rápido, sin hacer preguntas. El sonido del metal encajando se sintió más pesado de lo normal, como si algo definitivo se estuviera sellando. Cuando me entregó las llaves nuevas, estaban frías en mi mano. Le pagué, le di las gracias y me quedé sola cuando se fue. No me sentí triunfante. Me sentí tranquila. Esa noche cociné algo sencillo y cené en la terraza mientras el sol se escondía entre los árboles. El lago estaba quieto. El aire olía a pino y madera tibia. Ese lugar siempre había significado seguridad, pertenencia. Entonces entendí algo. Si ellos habían decidido que yo no era familia, no les debía acceso al único lugar que todavía se sentía como hogar. Cerré la puerta con llave antes de dormir, y descansé mejor de lo que había hecho en semanas. Al día siguiente ellos llegarían esperando que todo estuviera exactamente como lo habían dejado. No tenían idea de que tan equivocados estaban. Me desperté temprano, sin alarma. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego escuché el agua, suave, constante, rozando el muelle. La Casa del Lago siempre despertaba despacio, como si no creyera en las prisas.
Preparé café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la luz se estiraba sobre el lago. Revisé la hora. Debían estar a 1 hora de distancia. No me sentía nerviosa. Eso me sorprendió. Pensé que estaría temblando, ensayando discursos en mi cabeza, pero no había nada que ensayar. Ya sabía lo que iba a decir. Y, más importante, sabía lo que no iba a decir. No iba a explicarme. Cerca del mediodía escuché las llantas sobre la grava. Un coche, luego otro. Me quedé donde estaba y dejé que sucediera. Por la ventana vi cómo entraban al camino, como si el lugar les perteneciera. Se abrieron las puertas. Se escucharon risas. Mi madrastra señaló la casa, seguramente asignando habitaciones como siempre. Mi papá sacaba maletas de la cajuela, moviéndose en automático. Se veían relajados. Eso casi me hizo sonreír. Rebecca sacó la llave de su bolsa. Subió los escalones con confianza y la metió en la cerradura. No pasó nada. Giró otra vez, más fuerte. Vi cómo su cuerpo se tensó. Mi papá se acercó, tomó la llave y lo intentó él. Movió la manija, frunció el ceño, volvió a intentar. Nada. Una de las hijas rodó los ojos y dijo algo que no alcancé a escuchar. Alguien se rió, pensando que era un error. Fueron a la puerta trasera. Lo mismo. Ahí cambió la energía. Los hombros de Rebecca se pusieron rígidos. Su voz ahora era clara, molesta. Tocó una vez. Luego más fuerte. Hannah, ¿qué es esto?, dijo ella, alterada. Esperé un segundo de más, a propósito. Luego caminé hacia la puerta. No la abrí de golpe. Deslicé el seguro apenas lo suficiente para abrir unos centímetros y los miré con calma, como si solo me hubieran interrumpido en un día cualquiera. Sí, dije. ¿Se les ofrece algo? La cara de Rebecca se puso roja. ¿Qué le hiciste a las cerraduras? Ah, respondí, como si apenas se me hubiera ocurrido. Las cambié. Abrió la boca, luego la cerró. ¿Por qué harías eso? Me encogí de hombros. Porque esta es mi casa. Una de sus hijas dio un paso al frente. Se supone que nos vamos a quedar aquí. Lo sé, dije. Tú misma me lo dijiste. Por fin mi papá habló. Hannah, esto no tiene gracia. Manejamos todo este camino. No estoy bromeando, contesté. No levanté la voz. Solo tomé una decisión. Rebecca cruzó los brazos. No puedes simplemente dejarnos afuera. Ya estaba todo planeado. Qué curioso, dije, porque la semana pasada me dijiste que este viaje era solo para la familia. Ella se tensó. No tuerzas mis palabras. No lo hago, respondí. Escuché con muchísima atención. Mi papá nos miraba a las dos. Sabes que eso no fue lo que quiso decir. Me giré hacia él. Entonces, ¿qué quiso decir? Abrió la boca, la cerró otra vez. Rebecca se puso frente a él. Quisimos decir que este tiempo era para nosotros, para nuestra familia. Asentí despacio. Claro. Y fuiste muy clara en que yo no soy parte de eso. Apretó la mandíbula. Estás siendo dramática. No, dije. Estoy siendo congruente. Una de sus hijas soltó una risa burlona. ¿Neta estás haciendo esto? Sí. Rebecca soltó una risa seca, sin humor. Esto es infantil. Estás castigando a todos porque te lastimaron los sentimientos. Me recargué en el marco de la puerta. No castigué a nadie. Solo decidí no prestar mi casa a personas que no me consideran familia. Se me quedó viendo, en shock. Tenemos derecho a estar aquí. No, respondí. Lo que tienen es la costumbre de asumir que lo tienen. Entonces mi papá dio un paso al frente, con la voz casi suplicando. Hannah, por favor, hablemos de esto adentro. Lo miré a los ojos. Hoy no hay adentro para ustedes. La voz de Rebecca subió. Eres egoísta. Sonreí apenas. Puede ser. Pero aprendí esa palabra viéndote a ti. Señaló la puerta. Ábrela. Negué con la cabeza. No dejo entrar extraños a mi casa. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, claras. Por un segundo nadie dijo nada. Luego todo explotó al mismo tiempo. Reproches, culpas, voces elevadas. Rebecca dijo que yo era cruel. Una hija dijo que estaba arruinando todo. Mi papá repetía mi nombre como si decirlo suficientes veces fuera a abrir la puerta. Escuché. De verdad escuché. Y no sentí nada. Ninguna necesidad de defenderme, ninguna urgencia por justificarme. Nunca me habían escuchado antes, y ahora tampoco. La diferencia era que esta vez ya no importaba. Di un paso atrás y llevé la mano a la puerta. Rebecca se lanzó hacia adelante. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije. Cerré la puerta y puse el seguro. Se quedaron afuera un buen rato.
Podía escuchar gritos apagados, el sonido de las maletas cayendo otra vez sobre la grava. En algún momento mi papá tocó suave, una vez, luego otra. No respondí. Al final, los motores arrancaron. Me paré junto a la ventana y los vi irse. El camino quedó vacío. El lago seguía quieto. No me sentí victoriosa. Me sentí firme. Más tarde ese mismo día, llegaron mis amigos. Sus coches llenaron el espacio que mi familia había dejado. Las risas regresaron, pero esta vez se sentían distintas. Ligeras. Reales. Asamos comida en la terraza. Nadamos. Nos quedamos despiertos hasta tarde contando historias bajo las estrellas. Nadie caminaba con cuidado. Nadie dudaba de si pertenecía o no. Esa noche, al cerrar la puerta y apagar las luces, entendí algo importante. El poder no siempre viene del enfrentamiento. A veces viene de decidir quién tiene acceso a ti. Y por primera vez en mucho tiempo, esa decisión era mía. La casa se sintió diferente después de que se fueron. No más silenciosa, sino más ligera. Mis amigos se quedaron unos días. Y por primera vez en años, la casa del lago se sintió parte del presente y no solo del pasado. Cocinamos cosas sencillas, nadamos hasta que la piel se nos arrugó, reímos hasta tarde. Sin tensión, sin estar adivinando dónde estábamos parados unos con otros. Nadie me hizo sentir que tenía que ganarme mi lugar en la mesa. Cuando se fueron, yo me quedé. Bloqueé a mi madrastra y a sus hijas sin pensarlo 2 veces. Sin discursos. Sin explicaciones. Ya no iba a intentar que me entendieran personas que se beneficiaban de no hacerlo. Una semana después, mi papá me pidió vernos, solo nosotros 2. Elegimos un café pequeño en la ciudad, terreno neutral. Se veía más viejo, como si el peso que había evitado por años por fin le hubiera caído encima. Se disculpó. No de forma perfecta ni dramática, pero sí honesta. No lo perdoné de inmediato. Le dije la verdad. La confianza no regresa solo porque alguien por fin dice las palabras correctas. Si íbamos a tener una relación, sería despacio. Con cuidado. En mis términos. Aceptó. Y por primera vez, le creí. Cuando llegué a casa esa noche, tomé otra decisión. Contacté a una agente inmobiliaria y pregunté por rentar la casa del lago por temporadas, convertirla en algo práctico, algo que trabajara para mí en lugar de drenarme. Al cerrar la laptop, me di cuenta de que ya no estaba enojada. Estaba clara. Ese verano me enseñó algo que ojalá hubiera aprendido antes. La familia no se define por la sangre ni por las etiquetas, sino por el respeto. En el momento en que alguien decide que no perteneces, pierde el derecho a tu tiempo, a tu espacio y a tu generosidad. Elegirte a ti no es crueldad. Es necesidad. Si esta historia te pegó cerca, me encantaría leerte. Cuéntame desde dónde escuchas, y si alguna vez tuviste que poner un límite duro con alguien que amabas. Y si quieres más historias reales sobre límites familiares y encontrar tu fuerza, suscríbete para no perderte la siguiente.